Arrodilleus, arrodilleus. Hola a todos, hoy en nuestro segundo capítulo del podcast Mitos y Leyendas vamos a hablar de la que ha sido la leyenda mayor de nuestro municipio, conocida con el nombre del Papa Pedro II, con la participación de Gonzalo Henao Moreno, más conocido como el Profesor Chalo, quien personificó al Papa durante muchos años con el Comité Cívico, Cultural y su familia. Antonocio Hurtado fue un niño que nació en 1892 en Barbosa. Siendo joven, se fue a estudiar al seminario de Santa Rosa de Osos. Estando estudiando, se murió su padre. Automáticamente dejó los estudios, porque en esa época ningún padre podía ser huérfano, y si era liberal, tampoco podía ser padre. Bueno, él trabajó como ebanista, fotógrafo ambulante en los trenes, fue joyero, fue sastre en Bogotá durante 4 años en 1923. Pagó servicio militar y allá en el ejército aprendió a sacar muelas. Lo que hizo que montara su propia dentistería, porque no era odontología y no, dentistería aquí en el municipio de Barbosa. Siendo dentista, murió el Papa Pío XI. Entonces, él quedó con el pero, o sea, como la locura mística de que él quería ser padre. Entonces, le escribió a la Santa Sede que él quería ser Papa. Mandó un telegrama donde les decía: Su Santidad Pío XI ha muerto. Mi corazón, que lo amaba más que ustedes, está de luto. Le pedí a los cardenales que si estaban buscando un vicario, ya lo habían encontrado, que era Antonio José Hurtado. Eso tuvo un revuelo, digamos, a nivel nacional. En ese momento, tranquilado, en ese momento, en Medellín había un periódico que llamaba La Batea. Pues publicó que Barbosa tenía un candidato a ser papa en la iglesia. Mandó un segundo telegrama, tampoco le contestaron. Entonces él dijo: yo, Antonio José Hurtado, me proclamo Pedro II, Papa de Barbosa. Fundó su propia sede en la calle del Comercio. Él dijo: los cardenales todos son hombres, no, yo voy a tener sacerdotisa. Entonces buscó 6 cardenales y buscó 6 sacerdotisas. También dijo: porque todos los ángeles son blancos, el mío va a ser negro, y mandó esculpir un ángel negro en bronce. Ya fundó su corte, entonces él ya celebraba sus ritos, 3 veces al día hacia la misa. Hay que aclarar que los asistentes decían que eran los trabajadores, simplemente ellos le llevaban la idea al Papa. Los cardenales, ¿qué tenían que hacer? Si la misa era a las 9, los cardenales, las sacerdotisas, tenían que estar a las 9 para celebrar. Él les pagaba común y corriente, digámosle, con al mínimo. Entonces, todos los oficios que hacían, los cardenales, las sacerdotisas, estaban con él allá. Bueno, cuando nombraron a Pío XII, él dijo: el Papa manda en Roma, yo voy a mandar en Barbosa. Él mismo creó un periódico que se llamaba El Emanuel. Se propagó en Barbosa y en sus alrededores. Pero simplemente él daba sus puntos de vista y él criticaba mucho porque los políticos se metían en la iglesia y él decía:
la política no tiene que tener nada con la iglesia. Bueno, en ese entonces, un alcalde que se llamaba Enrique Bedoya y que aún existía el padre Antonio Arias, lo demandaron, la policía lo llevó a que le hicieran un examen psiquiátrico y el resultado final fue locura mística, que en español se decía que era un delirio místico. En 1939 el padre Arias lo excomulgó, a él y a su familia. No los podían ver porque los cogían a piedra porque estaban locos. Y todo se debió a que el padre Arias, en una catequesis, le preguntó a los niños que quién era el Papa, y todos le contestaron Antonio José Hurtado. Eso hizo que excomulgara de nuevo al Papa. Bueno, Antonio José Hurtado, si el padre Arias hacía primeras comuniones, él las hacía. ¿Cuál era la diferencia? Que Antonio José Hurtado lo llevaba, les daba un buen desayuno y un frondoso regalo. No, a nosotros en la iglesia siempre nos llevaban a la cena y nos daban un desayunito normal. Entonces la gente seguía a Antonio Hurtado. Unos decían que era loco, otros que no. Bueno, Antonio José Hurtado fue un papa conocido y reconocido como persona a nivel internacional, no como papa. Por ejemplo, aquí estuvo la poetisa Sabina, la poetisa cubana María Dalia Iñagüez, estuvo la actriz Libertad Lamarque y estuvo el expresidente Alfonso López Pumarejo haciéndole la visita a él. Para ellos, digamos, había que pedir cita, porque no podía recibir a todo el mundo. Una prima de él era la que daba esa orden. En 1950, él presentía como que se iba a morir y llamó a los cardenales, llamó a las sacerdotisas y les dijo que su hora había llegado. Mandó, con un ebanista, mandó hacer un ataúd en pino muy bonito, el cual cuando se lo entregaron, antes de entregárselo, se acostó en él, se lo midió, vio que estaba preciso y se lo llevó para su casa. Listo. Ya en 1955 murió el 14 de mayo, pero lo simpático fue que todas las pertenencias las heredó, o sea, a cada uno le dio. Por ejemplo, la silla papal donde él se sentaba, él dijo que se la regalaba al Vaticano. Como el Vaticano nunca va por ella, terminó en la Casa de la Cultura. Pedro II, Papa de Barbosa, empezó a ser representado por Gonzalo Henao Moreno en el desfile de mitos y leyendas en 1986. Los 6 cardenales eran Enrique Arias, Abdías Madrid, que en paz descanse, Eleuterio Nuño Menino, que en paz descanse, Javier Zapata, Javier Carvajal y Wilson Carmona. Las sacerdotisas eran Omaire Henao, Berenice Agudelo, Nazaret Vélez y Beatriz Zapata. El ángel negro fue representado por la profesora Silvia Álvarez y la Virgen fue representada por Viviana Maricele Carmona. En las presentaciones que nosotros hacíamos no había nada de lo real que hacía Antonio José Hurtado, porque nosotros teníamos que innovar. Nosotros no lo conocimos, lo que nos contaron. Entonces, al uno ir al desfile en Medellín, nos pusimos de acuerdo en que cada sacerdote y cada cardenal llevara su Biblia, que las sacerdotisas llevaran un poquito de flores para regar, que el ángel llevara una farola. Y en el transcurso del recorrido
a medida que íbamos botando la pena o el miedo, Pedro II decía, arrodilleu. Entonces Abdías Madrid a los segunditos decía, pareu. Entonces eso era un espectáculo para todo el mundo. En cambio aquí en Barbosa, que la situación aparentemente era más difícil, salimos, entonces todo el mundo empezaba a Gonzalo, vea Gonzalo, ese huevón y tal. Entonces yo llegaba y decía, por ejemplo, Juvenal Henao, San Juvenal. Entonces toda la corte decía, ora por nobis. Toda media, el que iba jodiendo en el transcurso del desfile, simplemente yo lo pulpiteaba, entonces se quedaban callados. Y entonces ya cogimos la costumbre del mismo espectáculo, arrodilleo y pareo, y eso es un espectáculo en todas las esquinas. Recordemos que el Papa Pedro II es una leyenda, porque es un personaje que aconteció en un tiempo pasado y cuenta con un principio de realidad, ya que podemos constatar a través de la oralidad y algunos documentos que existió en nuestro municipio. Esperamos que hayan disfrutado de esta narración. Nos escuchamos próximamente con algunos mitos presentes en la memoria local.